en mi vida aprendí que en algún momento aprendí la importancia de tener mentores. Los mentores nos ayudan mucho. Dice la Biblia que el sabio busca el consejo, pero los tontos lo desprecian. Y en mi vida el Señor ha provisto varios mentores, hombres de Dios que Él ha utilizado para formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en mí y que sigue utilizando. Aún tengo mentores. Y uno de ellos a quien llevo en mi corazón, que es mi querido pastor P.G. Matthew en California, me dijo algo, entre tantas cosas que me ha dicho, algo que nunca olvidaré. Él me dijo: Joel, cuando escuches las palabras de despedida de un hombre de Dios, presta mucha atención, porque generalmente están cargadas de sabiduría. Y por eso el texto que acabamos de leer habla de la despedida de un pastor. Por eso así titulé la prédica de hoy. Porque se trata del apóstol Pablo, quien fue pastor durante 3 años en la iglesia de Éfeso. Y en su regreso a Jerusalén, manda a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Él no se detiene en Éfeso, sino que manda a llamar a los líderes y se reúne con ellos en Mileto para allí darles un mensaje de despedida. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y quería mostrar este video, no sé si se escuchará, espero que funcione. Medita en él de día y de noche. Medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que dijiste. Solamente entonces prosperarás y será bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Amén. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Puedo decir que Dios me llamó a multiplicarme. Una vocación, un llamado específico del Señor en cada vida para multiplicar en otros. Y lo es de una persona que representa un motivo de mucha felicidad. Yo amo a este hombre, su familia, su ministerio y los frutos que da en su vida, las transformaciones que ha dado. Cuando el pastor me dijo que te dijera algo, Joel, dame unas palabras, Joel. Y yo comencé: ay, Joel, Señor, Él es un pastor, Él no es solamente un hermano. Estamos despidiendo a uno de los pastores que ha influenciado nuestras vidas como iglesia, como maestro, con su familia, que los amamos tanto. Y yo decía: Señor, ¿qué le puedo decir a Joel? Y comprendí lo que decía en este momento José, que somos una iglesia misionera y que el Señor está enviando a sus misioneros, que desde hace muchos años mucha gente decía: voy a hacer misiones en Estados Unidos, y todo el mundo decía: pero ¿por qué te vas a Estados Unidos? Si hay que hacer misiones en el Amazonas, hay que hacer misiones todo el mundo quería la manguamba, lo chévere, lo lindo, lo bueno, Estados Unidos. Pero resulta, como dice José, sí, el Señor ahora está enviando sus misioneros porque el mundo es ese campo fértil que necesita escuchar la verdadera palabra, el verdadero mensaje del Evangelio. Y entonces yo estaba
Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué palabra puedo decirle? Porque la palabra de Dios es amplísima y tú puedes decir muchas cosas, pero yo quería realmente algo que él pudiese recibir. Y el Señor me llevó a un escrito de John MacArthur, porque es un escrito donde dice John MacArthur, que es un escrito anónimo, que capta vívidamente la mayordomía pastoral, porque a pesar de que tú eres pastor aquí, tú sigues siendo pastor donde quiera que tú vayas. Eso es un llamado que Dios ha hecho a tu vida, y tú irás a pastorear, y a lo mejor en algún momento tendremos la oportunidad de ir a conocer la iglesia de nuestro querido y amado pastor Joel Guedes. Gloria al Señor. No sabemos, porque los caminos del Señor son inescrutables y son maravillosos, y no sabemos lo que el Señor quiere hacer con su vida allá exactamente, hasta dónde. Entonces dice lo siguiente, hermano: comprométete con tu trabajo, no temas porque el león ruge, no te detengas a apedrear a los perros del diablo, no malgastes tu tiempo persiguiendo los conejos del enemigo. Deja que los engañadores mientan, deja que los sectarios riñan, deja que los críticos maldigan, deja que los enemigos acusen, deja que el diablo haga lo peor, pero cuida que nada te evite cumplir con gozo la obra que Dios te ha dado. Él no te mandó para ser admirado o estimado, nunca te ha mandado para defender tu carácter. Él no te puso en la obra para contradecir la falsedad acerca de ti, que los siervos de Satanás o de Dios puedan empezar a difundir, o para averiguar el origen de todo rumor que amenaza tu reputación. Si haces estas cosas, no harás nada más, estarás trabajando para ti mismo y no para el Señor. Mantente en tu trabajo, deja que tu meta esté tan firme como una estrella. Puede que seas asaltado, contradicho, insultado, herido, matado o rechazado, malentendido, o que te atribuya motivos impuros. Tal vez seas abusado por tus enemigos, abandonado por los amigos y despreciado y rechazado por los hombres. Pero cuida con firme determinación que tu celo no falte, que sigas el gran propósito de tu vida y el objeto de tu existencia, hasta que finalmente puedas decir: he terminado la tarea que tú, Señor, me encargaste de hacer. Estas son mis palabras para ti, hermano. Que el Señor te bendiga y bendiga grandemente tu vida y la vida de tu familia, y espero poder visitarlos pronto en Estados Unidos, para gloria del Señor. Este texto para mí es muy importante, porque este fue el texto que usé el día que me despedí de mi iglesia en Caracas. Y usé este pequeño video a manera simplemente de ilustración de qué es lo que está pasando aquí, y que nos tratemos de visualizar cómo fue esa reunión del apóstol Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto. Y por supuesto este siervo está pero millones de kilómetros de parecerme al apóstol Pablo, pero siempre la persona que ha sido llamada al ministerio, al pastorado, cuando se despide de una congregación, es un evento muy doloroso para ambas partes. Y aquí lo que estamos viendo, si avanzo... ok. Estábamos el domingo pasado, Pablo y Lucas y todos los que lo ayudaban estaban en Troas, allá arriba, en Troade, aparece en el mapa, pero allí se da un servicio de adoración y estuvimos un poco elaborando de cómo era la iglesia original que fundó nuestro Señor Jesucristo y qué hacían y por qué se reunían los domingos.
Y eso pasó en Troas. Después el texto nos dice que prácticamente todo el equipo misionero de Pablo se fue por mar hasta Asón, que está allá en el extremo, no sé si lo logran ver, por mar, mientras que Pablo bajó caminando por tierra. Y luego de ahí sí, en Asón se embarcaron todos y pasaron a Mitilene, después pasaron por la isla que aquí habla de Quío, después por la isla de Samos, que ahí no está indicada, y llegaron finalmente a Mileto. Y aquí está el apóstol Pablo tratando de llegar. Se recuerdan que el apóstol Pablo quería llegar a Jerusalén. Ya el Espíritu Santo le había dicho que tenía que ir a Jerusalén, y sin embargo ese complot que armaron los judíos para matarlo retrasó el viaje, y el apóstol Pablo quería llegar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y no fue en la Pascua que no pudo celebrarla en Jerusalén, se retrasó y ahora está empeñado en llegar a Jerusalén al menos para la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Entonces, sin embargo, llega a Mileto y llega todo el equipo misionero a Mileto, que está a unos 48 kilómetros de Éfeso y al sur de Éfeso. Entonces, cuando llegan a Mileto, él manda a llamar a la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo fue el pastor principal de esa congregación durante un lapso de 3 años. ¿Ok? Y lo primero que vemos acá es que en el verso 18, cuando él comienza a hacer su mensaje a esta reunión, él dice que ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, o sea, prácticamente diciendo desde que llegué hace 3 años hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Se recuerdan que fue en Éfeso a la sinagoga? De la sinagoga los judíos comenzaron a ejercer oposición contra el ministerio y se tuvo que mudar al lado. Y había entonces como una sala de conferencias y allí era donde entonces comenzó a reunirse esta iglesia en Éfeso. Entonces, aquí el primer punto que podemos resaltar es... porque este texto nos muestra cómo es el pastor de una iglesia de Cristo. Y la iglesia dice, fíjense que dice, ustedes saben. O sea, la iglesia, la congregación es testigo, y fue testigo la congregación de Éfeso del trabajo incansable del apóstol Pablo. Entonces aquí el primer principio que vemos es que la iglesia es testigo de la labor de un siervo de Cristo. Por eso le dice, ustedes saben. Y esa labor no para en ningún momento, porque dice, desde el primer día hasta hoy, que es mi día de despedida, no he dejado de trabajar. Y dice que, ¿cómo es el trabajo? Dice, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Por qué con humildad y con muchas lágrimas? Porque es la característica de un siervo de Cristo. El Señor dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los humildes, ¿verdad? Y también dice que con muchas lágrimas. Ahora, ¿por qué lloraba Pablo? Pablo lloraba primero por los que se pierden, por los que escuchan el mensaje del evangelio y no lo reciben. Lloraba por la oposición que aquellos que no lo reciben, y como siempre he dicho, cuando las personas escuchan el mensaje del evangelio, siempre hay 2 reacciones. O unos lo aceptan y otros la rechazan. Y los que la rechazan, ahí se puede subdividir en 2 grupos. Los que la rechazan de manera pasiva, que dice, oye, me parece muy interesante lo que hablaste el domingo pasado, suena interesante. Y otros la rechazan de manera activa, donde persiguen al mensajero
y donde tratan de callarlo. Y hemos visto muchísimos ejemplos aquí en la Biblia a lo largo del estudio del libro de los Hechos. Aún Esteban lo apedrearon a muerte porque no lo podían callar con argumentos humanos. Por eso lloraba Pablo, y lloraba por la persecución que sabía que los que estaban bajo su cuidado iban a sufrir por causa de este glorioso evangelio. En la epístola a los Romanos, él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces lo que vemos acá es que trabaja con humildad, llora, sufre por la congregación y soporta las pruebas hasta el final de su asignación. Un siervo de Cristo no se retira nunca. No hay plan de jubilación para un siervo de Cristo. Hasta el último día de su vida le sirve al que les salvó su vida y al que le dio la vida eterna. ¿Qué otra cosa vemos acá? Dice: he soportado las pruebas que vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Y viene un punto muy importante en el verso 20. Dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en casas. Dice, a Pablo nunca le tembló el pulso, nunca titubeó, nunca dudó, nunca se echó para atrás a la hora de decirle a la congregación lo que necesitaban oír. Y ya hemos visto antes, el verso que precedió a este, que el hecho de hablar lo que la gente necesita oír genera conflicto, genera persecución y genera enemigos. La iglesia de Cristo está llena hoy en día, y especialmente en este país, de iglesias con pastores que dicen no lo que la gente necesita escuchar, sino lo que la gente quiere escuchar. Por eso están llenas y se llenan de gente y necesitan espacios grandes, porque allí la gente recibe lo que quiere escuchar y no lo que necesita escuchar. ¿Por qué? Porque los pastores de esas iglesias no quieren ser perseguidos, no quieren enemigos, no quieren conflicto. Quieren ser populares y quieren tener programas de televisión y quieren salir en las películas y quieren ser aplaudidos y recibidos y elogiados por la gente. ¿Por qué? Porque ese pastor les dice lo que la gente quiere escuchar. Y el mensaje dice más adelante que no solo lo hace en la iglesia, sino de casa en casa. Y dice que he tenido un solo mensaje para judíos y para gentiles. Y ese mensaje, ¿por qué? Porque el siervo de Cristo entiende que es un simple mensajero. Él no tiene derechos de autor sobre ese mensaje. Y que si agarra ese mensaje que no le pertenece y cuya autoría no es de él, y le agrega o le quita, simplemente está adulterando el mensaje. Y está entregando un mensaje que puede salir de su intelecto, pero no es el mensaje original que Cristo dio a su iglesia. Y dice, será un solo mensaje, y después no lo deja a la libre imaginación del lector. Él explica cuál es el mensaje, y el mensaje es la necesidad de arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de los pecados. Esa palabra arrepentirse en griego, el Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego antiguo, y es la palabra metanoia.
de donde conocemos la palabra metamorfosis. Es una transformación completa de un ser. Y él dice, entonces, ese mensaje lo primero que hace es demandar de quien escucha el mensaje la necesidad de una transformación completa de su pecado. Pero estos pastores que quieren ser populares y que alteran el mensaje, lo más popular que escuchamos hoy en día es: Dios te ama, Dios es amor, Dios tiene un plan para ti perfecto, Dios tiene un tremendo trabajo para ti, vas a ganar muchísimo dinero, no te vas a enfermar nunca, tu esposa y tus hijos adornarán tu mesa. Y todo es un mensaje de prosperidad en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. No es para nada popular un mensaje donde le dice: tú eres un pecador y tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Y le hace entender a que escucha el mensaje que la Biblia declara que todo el que no ha venido a Cristo está muerto en delitos y pecados. Y que en esa condición no puede acercarse a un Dios que es santo, santo, santo. Cuando José, que estaba en la cárcel, lo llamó por fin el faraón para que le interpretara los sueños, ¿ustedes creen que José fue en la misma condición que salió de la cárcel? ¿Alguien ha visitado una cárcel? Bueno, aquí yo no lo he visitado hasta ahora, pero yo he visitado cárceles en mi país y no hay nada que huela peor que un preso. Bueno, sí encontré ese mismo olor, esa misma fragancia en un vagón del metro en Nueva York, que estaba un homeless allí acostado. Y abrió la puerta y entramos y no entendíamos por qué estaba tan vacío y el resto lleno. Cuando se cerró la puerta entendimos por qué. Y no aguantábamos esperar que llegara la próxima estación para salirnos y cambiarnos de vagón. Con ese olor y con esa vestimenta no se pudo acercar José al faraón, que era el rey. Con tu vestimenta llena de inmundicia y de pecado y de depravación moral, tú no te puedes acercar a un Dios que es santo, santo, santo. Necesitas ser lavado, pero no con agua, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es la única que nos limpia de todo pecado. Y tú puedes estar pensando allí: pero es que yo no soy tan malo. Yo no le hago daño a nadie. Yo no he sido un hombre, una mujer mala. Hay gente peor que yo, porque siempre tendemos a compararnos, ¿verdad?, con los que están cerca nuestro. Y dice: no, bueno, es verdad, no soy tan bueno como este, pero tampoco soy tan malo como este otro. La Biblia enseña que todos hemos pecado y por lo tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y en esa condición no podemos acercarnos a Dios, y por eso el mensaje del Evangelio lo primero que hace es hacerle entender a quien escucha que necesita una metanoia, un arrepentimiento y una transformación completa de su condición de pecador a una condición que es acepta por Dios. Y después dice que ese mensaje es devolverse a Dios. Esas iglesias que les mencionaba antes nunca hablan del pecado, ni de la necesidad de arrepentirse. Saltan directo: te tienes que volver a Dios. ¿Por qué? Porque es lo conveniente. Tú quieres carro, tú quieres casa, quieres esposa, quieres trabajo. Acércate a Dios. Él te va a ayudar. No te puedes acercar a Dios en tu condición de pecador.
Necesitas primero resolver ese problema para después acercarte a ese Dios. Y sí, Él es amor. Pero fuera de contexto, ese amor es una adulteración del Evangelio. Y después dice, y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie puede acercarse a Dios, Padre, si no es a través de su Hijo Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es a través de mí. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que cuando tú lo escuchas, después que lo escuchas, entonces solo hay dos alternativas. O tú lo aceptas y lo recibes, ¿cómo? Con humildad. O tú lo rechazas. Y lo rechazas para tu propia condenación. Así que ese punto dice que predica el mensaje del Evangelio y todo el consejo de Dios. Por eso cuando el hermano William dio la bienvenida y dice quiénes somos en Cristo Church, somos una iglesia, parte de la iglesia de Cristo, que nos dedicamos a estudiar y a obedecer, a practicar todo el consejo de Dios. No una parte del consejo de Dios, no lo que a mí me gusta. Por eso yo en algún momento fui de esos que creía que era creyente y nada más me leía el Salmo 23 y el Salmo 91 porque me encantaba. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero es todo el consejo de Dios. Cuando empecé a ver que el consejo de Dios y que la Biblia era como un espejo y me empecé a dar cuenta de lo feo que yo era, hubo un momento de rechazo. Me decía, esta parte como que no me gusta tanto, no habrá posibilidad de arrancar esta página de la Biblia. Pero es necesario todo el consejo de Dios. Y dice entonces, y más adelante dice, en ese mensaje, en la declaración de ese mensaje, dice, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Pablo se iba de allí, de Éfeso, y se iba de esa congregación con su conciencia tranquila. Yo he predicado el verdadero evangelio. Así que si alguien, ¿qué dice? Sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Por mi responsabilidad no será. Y si el punto siguiente que vemos aquí es, dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y dice, no sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en la ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia, el evangelio, acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Y cuál es la maravillosa gracia de Dios de ese evangelio? Que aunque tú estás muerto y apestas en delitos y pecados, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como tu único Señor y Salvador, Él te recibe. Y al igual que a José, cuando lo sacaron de la cárcel antes de presentárselo a Faraón, lo bañaron, le pusieron vestimentas, lo afeitaron y lo presentaron limpio delante del Faraón. Entonces esa es la maravillosa gracia, que no importa los pecados que tú hayas cometido, no importa si incluso has asesinado. Si tú te arrepientes de tu pecado, hay una transformación total, porque es el Espíritu Santo obrando en tu vida, transformando tu vida de adentro hacia afuera, y que transforma, y el que robaba ya no roba, y el que mentía ya no miente, ya no quieres ofender a aquel que te dio la vida y la vida eterna.
y reconoces que tu vida necesita un cambio. Ahora quiero que Él gobierne mi vida y que cada paso de mi vida sea dirigido por este Rey de Reyes y Señor de Señores. No es como Frank Sinatra, my way. Es His way. Pero eso solo lo hacen los humildes. Si tú eres arrogante, no. Yo no necesito a Dios. Yo necesito a Dios solo en dificultades. Yo soy Dios y Él es mi ayudante. Yo necesito un trabajo, dámelo. Necesito una esposa, dámela. Necesito pagar las cuentas, que llegue un cheque. Yo te digo a ti lo que tienes que hacer. Esa es la actitud del arrogante. El humilde reconoce que no sabe cómo llevar su vida adelante y que necesita un Señor, que necesita un Salvador, que necesita a alguien que le diga y que guíe sus pasos. Y aquí vemos a un apóstol Pablo que dice que el Espíritu Santo lo está guiando y le dijo que tenía que ir a Jerusalén porque cuando tú rindes tu vida a Cristo, su Santo Espíritu mora en ti y te guía cada paso y cada decisión de tu vida. Tú haces un outsourcing de tu decision making process. Entregas tu vida a otro que la puede gerenciar mejor que tú. ¿Y sabes por qué? Porque Él es toda sabiduría, es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso y además te ama. Y si tú eres un hijo o una hija de Él, déjame decirte que te ama desde el infinito hasta el infinito. Y si tú eres padre y tú me estás escuchando hoy, tú sabes lo que uno siente el amor por un hijo. Y si tú, como dice la Biblia, siendo malo, sabes darle buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no sabrá darte lo que te conviene? ¿Cuántas veces tu hijo no te ha pedido algo y tú no se lo das porque sabes que no le conviene? ¿Y cuánto tú le dices a tus hijos lo que necesitan escuchar y no lo que ellos quieren oír? El padre que ama a su hijo también lo disciplina, dice la Biblia. Dice entonces que el Espíritu Santo guía su vida y sus pasos, cada paso. No hay nada mejor que saber que antes de tomar una decisión, yo tengo a quien consultar. Yo tengo quien me dé un buen consejo. Y no estoy hablando de Google. Estoy hablando de alguien que es omnisciente y que quiere lo mejor para ti. Después dice, pero que mi vida no vale nada, dice Pablo, para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿La tarea de qué? ¿Cuál es esa tarea que le asignó el Señor Jesús? Contarles a otros la buena noticia, es decir, el evangelio acerca de la gracia de Dios. Que si este evangelio te está haciendo eco en tu corazón y en tu mente en esta tarde o en esta mañana, es por gracia. Es porque es el Espíritu Santo operando de manera sobrenatural en la vida de alguna persona que está escuchando el mensaje y quiere de esa persona una metanoia, una transformación completa. Y dice, ahora recuerdo un libro que leí hace muchos años del pastor John Piper, que ese libro a mí me estremeció porque decía, el título del libro es Don't Waste Your Life. No desperdicies tu vida. Y me acuerdo que la introducción decía, bueno, había una pareja aquí en los Estados Unidos que su sueño era trabajar duro y tener una buena y poder comprar con sus ahorros al momento de retirarse, ir a una buena casa en la playa, esperemos que no sea por donde pase el huracán, ¿verdad? Y salir todas las mañanas y pasear por la arena y respirar el aire del mar y recoger conchitas. Wow, ese era el sueño de esa pareja.
Y John Piper dice, ¿y qué van a hacer cuando tengan que rendirle cuentas a Dios? Cuando le diga, ¿qué hiciste tú con tu vida? La vida que yo te di. Oh, recogí todas estas conchitas de mar. Mira qué grande colección tengo. ¿En qué inviertes tú tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pablo tenía un propósito bien definido, dado por Dios, de compartir este glorioso mensaje del Evangelio hasta el último día, hasta que dejara de respirar, y así lo hizo. Por ahí he visto algún libro que una vida con propósito, y el propósito de aquello, el propósito de aquello. Aquí está el propósito. Este es el único libro que dice cuál es el propósito de nuestras vidas. El Catecismo de Westminster dice que fuimos creados para darle honra y gloria a Dios y para deleitarnos en su santa presencia por siempre. Para eso nos creó Dios. Así que está consagrado, un pastor está consagrado a su llamado, pero no es solo un pastor. Se trata de cada creyente está consagrado a su llamado, y a su vida no tiene sentido fuera de ese llamado. Cada quien tiene que descubrir cuáles son los dones que Dios le ha dado, los dones naturales y los dones espirituales, para servir aquí en medio de la iglesia y en medio de la comunidad. Mientras tú no descubras eso, tú estás viviendo tu vida sin un propósito claro, sin un propósito definido. El siguiente punto dice que entonces cuídense a sí mismos, versículo 28, y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado a ustedes ancianos. Así que sufre el dolor de no volver a ver a algunos que lo acompañaron durante su ministerio, ya sea por razones de distancia o por abandono. Cuando Pablo le escribe las 2 cartas a Timoteo, quien lo sucedió como pastor en la iglesia de Éfeso, porque es importante que aquí habla 2 veces de los ancianos. La iglesia de Cristo es gobernada por un gobierno plural de ancianos, y estos ancianos fueron los que él invitó. Sin embargo, siempre hay un pastor principal, ¿verdad? Es como aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? No puede haber un grupo de presidentes. Hay un solo presidente, y él tiene sus secretarios de Estado, pero hay un solo presidente. Igualmente, la iglesia de Cristo tiene un cuerpo de ancianos que la lidera, que la gobierna, pero siempre hay un pastor principal. En el caso de Éfeso era Pablo, y después Pablo dejó encargado a Timoteo. ¿Ok? Entonces, aquí dice que muchos de esos, incluso ancianos, lo abandonaron cuando él se fue. Y eso afectó profundamente, y eso lo vemos en Timoteo, ahí en 2 Timoteo 1:15. El otro punto es que forma líderes dignos de confianza, capaces de transmitir la verdad a otros, llamados por Dios, apartados para el ministerio por el Espíritu Santo y reconocidos por la iglesia. Un pastor tiene, como dijo ese otro pastor que ha sido un mentor para mí importante en el video que les mostré, el pastor Aner González en Caracas, Venezuela. Él dice, mi llamado ha sido a multiplicarme. Yo he visto muchas veces con tristeza cómo iglesias, tremendas iglesias, con un líder sólido, cuando el líder se muere, la iglesia se derrumba, porque ese líder no formó un grupo de liderazgo y de ancianos que pudieran continuar con el ministerio. Y la iglesia de Cristo comenzó como un ministerio apostólico, pero ya Timoteo fue en la primera generación de líderes o de pastores que no eran apóstoles, continuando con el mensaje apostólico.
y con ese ministerio. Entonces, un líder, un pastor debe formar otros líderes de confianza, capaces de transmitir la verdad a otros. O sea, tienen que ser capaces de enseñar y de predicar. Deben tener el don de profecía. Y después, llamados por Dios, no puede ser llamados a sí mismo. No, mire, Pastor Joel, yo vengo aquí que quiero trabajar en Cristo Church porque vengo con mi título del seminario X. Bueno, muchas gracias. Pero no es que tú tengas un título, ni es que tú buscas un empleo. Es que Dios te haya llamado. Si Dios te llamó y te apartó el Espíritu Santo para un ministerio, entonces sí serás bienvenido. Y la iglesia debe confirmarlo. ¿Qué otro punto vemos? Ese líder exhorta a dichos líderes a cuidarse a ellos mismos y a cuidar a la iglesia. Eso es lo que le dice aquí. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no te cuidas a ti mismo, tú no puedes cuidar a otros. El ejemplo que siempre he hablado del avión, cuando uno se monta en un avión y dice si hay una descompresión en la cabina, van a salir las máscaras, ¿verdad? Póngasela usted primero y después ayuda al niño o a los otros. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a otros. Y aquí lo que Pablo le está diciendo es ese principio básico. Cuídense ustedes primero y después cuiden a la congregación. ¿Y qué reconoce también? Reconoce que la iglesia le pertenece a Cristo. Esta iglesia le pertenece a Cristo. No me pertenece a mí ni le pertenece a nadie en particular. Es la iglesia de Cristo que Él pagó un precio altísimo por ella, que fue su preciosa sangre. Y esos pastores a ese Cristo, la cabeza de la iglesia, tendrán que rendirle cuenta. Reconoce que Satanás y sus falsos profetas son los principales enemigos de la iglesia y surgen de esta. Y los combate espiritual y frontalmente. Aquí dice, sé que, versículo 29, después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, a decirle que Dios es amor y que Dios es prosperidad. Y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Por qué quieren seguidores esta gente? ¿Por qué quieren tener las iglesias llenas? Porque lo que quieren es dinero. Estos siempre están detrás de tu bolsillo, no detrás de tu corazón. Y por eso te dicen lo que tú quieres escuchar. Y hasta en la televisión tienen programas y dicen, pacte aquí, ¿quiere su milagro? Haga una transferencia bancaria primero. Y yo le doy gracias al Señor que la iglesia todavía está pequeña porque puedo orar por todos y cada uno. Yo oro por todos y cada uno de ustedes. Cada mañana. Porque el Señor me va a pedir cuentas por ustedes. Al despedirse de alguna congregación, los exhorta recordándoles el camino recorrido juntos, advirtiéndole de peligros y encomendándolos a Dios. ¿Y a qué? Y al mensaje de la gracia. Tiene el derecho, y aquí miren esto, es muy importante. Dice, versículo 33, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, a diferencia de esos falsos maestros. Nunca he codiciado la ropa ni el dinero de nadie. Ustedes saben que con mis dos manos he trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, un siervo de Cristo, es importante aclarar esto, porque tiene el derecho dado por Dios de ser sostenido económicamente por la iglesia, por la congregación.
Eso está allí. Y es digno de doble honra. Esa palabra honra, de ahí viene la palabra honorarios. De honrar, y de honrar doblemente, es decir, doble honorario. La congregación, esto ha sido un problema en la iglesia en Venezuela, porque nuestras raíces del catolicismo están acostumbradas a que la iglesia católica no necesita dinero, más bien le sobra. Entonces los creyentes no ven la necesidad de que Dios financia su obra aquí en la tierra, bendiciéndote a ti a través de un trabajo, y con tu trabajo tú financias la obra de Cristo en la tierra. Esa es la enseñanza bíblica. Y el trabajo no es un castigo, el trabajo es un regalo de Dios. Así que si tienes trabajo, dale gloria a Dios, porque no es un castigo, es una dádiva de Dios. Entonces, sin embargo, hay algunos, como el caso específico de Pablo, que escogió llevar una vida bivocacional, donde Pablo trabajaba y tenía un empleo de domingo, ¿verdad? De lunes a sábado trabajaba y el domingo enseñaba. Pero no solo eso, sino que en las noches iba de casa en casa también enseñando. Trabajaba con sus 2 hermanos, y ya hemos aprendido aquí que Pablo era curtidor de cuero. Y con eso, y trabajó con Aquila y Priscila en este negocio también. Entonces, Pablo trabajaba con sus 2 manos en su empleo secular. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias necesidades y no ser una carga económica para la iglesia, pero también no solo para él satisfacer las necesidades de él, sino para ayudar a otros. O sea que Pablo ganaba, y de lo que ganaba satisfacía su comida, su vestido, y da un poquito más para ayudar a los que tuviesen necesidad. Esa es la actitud del creyente. Si tú tienes un trabajo, a veces nuestro trabajo nos lleva a que metemos gasto en el presupuesto, y entonces dice, es que yo no tengo para dar. Claro, porque estás gastando todo lo que te ingresa. Realmente todo lo que está en tu presupuesto de gasto es absolutamente necesario. Porque tú no dejas una partecita, aunque sea mínima, para ayudar al que necesita. Finanzas bíblicas. Entendiendo que más bienaventurado es el que da que el que recibe. El que no está acostumbrado a dar no ha descubierto el gozo que es dar. Cuando uno da, genera un gozo el dar. En nuestra concepción egoísta de nuestra naturaleza caída, pareciera lo contrario. Contraintuitivamente sentimos gozo y disfrutamos cuando nos dan. Pero no, el que ha descubierto la dinámica del reino de los cielos encuentra gozo dando. Y al final dice que se arrodillaron y oraron junto con la congregación. Allí en el video no nos arrodillamos, pero los hermanos nos abrazamos todos y lloramos porque fue un momento muy emotivo. Pero aquí lo que quiere reflejar es que en un momento como este hay momentos en que la congregación debe doblar rodillas y debe orar. Y quizás este es un momento, bueno, ahorita estamos viendo que Dorian está cada vez más hacia el Atlántico. Yo he estado orando para que el Señor se lo lleve al medio del Atlántico y se desvanezca en el Atlántico. Que no toque tierra en ningún lugar, no solo en la Florida de una manera egoísta, sino tampoco en Georgia, en Carolina del Sur o en Carolina del Norte, sino que no toque tierra. Entonces, bueno, qué mejor momento para la iglesia o arrodillarse y orar y clamar, porque ¿qué pasa si los pronósticos se equivocan? ¿Qué pasa si llega, como está ahorita, categoría 5 y llega aquí a Orlando? ¿Qué pasa si hoy es el día que el Señor tiene para llevarnos a su presencia? ¿Tú estás listo?
me refiero a si estás listo si compraste agua y atún en lata. ¿Estás listo tu alma para ir a la presencia de Dios? Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Y la Santa Cena es para los que se han rendido a Cristo, para los que lo han recibido como su Señor y su Salvador. Entonces vamos a orar para que el Señor se lleve a Dorian y se desvanezca y no cause estragos y daño. Pero la pregunta es, ¿y si no es así, estamos listos? Finalmente dice que todos lloraban y mientras se abrazaban, se besaban y se despedían, estaban tristes porque sabían que no lo iban a volver a ver. Vamos a orar. Señor amado Padre.